noches a todos los que van a ver este videito. Aquí haciéndoles una repetición de la llegada del presidente Nayib Bukele al país de Costa Rica. Ustedes ven esas camionetas negras y ahí va el presidente Nayib Bukele, que sabemos que es puesto por Dios. Él tiene el respaldo de Dios. Y nada, pues ahí está. Ahorita creo que va a bajar el precio. Mi precio. Ahí va, miren. Ay, qué chulada. Es que tan joven y tan inteligente el hombre. Dios le ha dado sabiduría, entendimiento. Porque la sabiduría, de la sabiduría viene el entendimiento. Como dicen en mi país, no solo de soplar y hacer botellas. Pero él se puso los pantalones bien puestos, porque él sabía que si alguien no se ponía pilas, quién sabe cómo El Salvador estuviera hoy en día, pero ya Dios lo tenía preparado a él. La verdad de las cosas, que Dios le guarde, que Dios le guíe siempre haciendo lo mejor para El Salvador, para todos, ¿verdad? Porque hasta uno de otros países, pues ya uno sabe, entra a ese país y uno siente, o sea, entra ahí y uno dice, wow, qué tranquilidad. Porque uno sabe que en nuestras, bueno, hay países, en mi país Guatemala, por ejemplo, en mi país Guatemala usted tiene que andar con mucho cuidado, porque ahí la gente es bien, le gusta adueñarse de lo ajeno. Pero gracias a Dios en El Salvador, mire, de verdad que es una envidia. Es una envidia. Cuánto no quisiéramos un presidente así, ¿verdad? Que actuara así, que amara a su pueblo, que hubiera esa seguridad que hay en El Salvador, como él se preocupa por su gente. Y la verdad de las cosas que sí, que Nayib Bukele es el mejor presidente. El mejor presidente de todo el mundo, sí señor. Ahí va él. Ahí está. Nayib Bukele. Y creo que lo condecoraron con una medalla de oro. Pero él sabe que su recompensa la tiene con Dios, que es el mejor regalo por todo lo que está haciendo, aunque yo sé que por obras nadie se salva, ¿verdad? Pero de verdad que la gente de El Salvador sufrió tanto que ya estaban cansados. Y ojalá gente salvadoreña que valoren lo que el presidente Bukele está haciendo, porque es algo increíble, algo de admirar. Aunque hay muchos de la oposición, ¿verdad?, que hablan tanta mentira, pero sus mentiras caen porque vemos la verdad con hechos y no con palabras. Así es como el presidente Bukele actúa, con hechos y no con palabras. Y la verdad de las cosas que el que habla es porque, pues sí, ¿verdad?, porque no le conviene lo que Bukele está haciendo. Pero aunque les duela, es el mejor presidente. Y qué lástima que ya no puede. Él ha dicho también que ya no va a volver a ser presidente, pero ya el país, él lo ha dejado casi limpio, casi en orden. Vamos a ver cómo actúa el next presidente. Ojalá que primero Dios, ¿verdad?, que no cambie, que sea mejor. Y que, como les digo, que sean hombres temerosos de Dios como lo es él. Sino que además tiene que pagar impuestos al comprar, IVA, etcétera, y tiene que vivir con esa cantidad que es buena comparada al resto de Latinoamérica, pero no puede un preso tener un gasto mayor de $2.100.
porque sería prácticamente un robo al trabajador tico para sostener a un criminal. Entonces, ya no es ahí viene el tema de los derechos humanos, de los que yo siempre digo. Porque el criminal tiene derecho, ¿no? Hay que darle comida, hay que darle salud, hay que darle un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, hay que cuidarlo, etc. Pero no más que al trabajador que probablemente además ha sido víctima del que está preso. Entonces, el sistema penal no puede costar más de $2.100 por preso. Sería inmoral. Y entiendo que cuesta más de $2.100 por preso. Más de $12.000 por preso. Se está diciendo 2.600. 2.100. 2.100. En términos prácticos, nosotros estamos gastando $1.200 aproximadamente al tipo de cambio del día de hoy por mes por preso, costo operativo. Sí, en lugar de 2.100 por año. En otras palabras, están gastando casi 2 salarios mínimos por porrero. Es una injusticia. Para los costarricenses de bien, que son los que nos están viendo ahorita. Entonces, definitivamente hay que hacer... ¿Ya aterrizó? Ya aterrizó. Y el tercero viene más tarde. Con eso, bueno, quiero decir que nunca, porque nosotros hemos enviado misiones de ayuda a Turquía, quisimos enviar una a España que no se pudo porque el gobierno no aceptó ayuda internacional, no nosotros, sino que simplemente no la aceptó de ningún lado. Nos sorprendió la velocidad con la que trabajó el gobierno. Ay, dejó el AC. 1, 2, 3 de la mañana, todos despiertos, sacando documentos, sacando permisos, sacando los acuerdos. Realmente, normalmente los gobiernos no trabajan así. Normalmente los gobiernos trabajan de 8 a 5, de lunes a viernes, ¿verdad? Pero evidentemente el gobierno de Costa Rica no es así, trabajó rápido y pues pudimos poner, ya la ayuda está en camino a, creo que la primera iba a Guanacaste, la segunda a Limón, y bueno, se va a distribuir en los departamentos más afectados. Y luego, aparte de eso, vienen 20 camiones más con 400 toneladas de ayuda que esperamos repartirla a los días, o sea, 1 o 2 días después de que terminemos de las cosas de rescate. Ya tenemos alguna en los aviones, pero vienen además 50.000 bolsas de alimentos para 50.000 familias costarricenses que me imagino que van a necesitar esos insumos. Bien, eso era el pequeño paréntesis del reporte de lo que hemos estado trabajando en la madrugada. Pero ahora que vinimos a ver este tema, que creo que es el más apremiante en cuanto a la magnitud, vimos algunas cosas en el penal. Evidentemente los presos en Costa Rica tienen mucho más derechos que en El Salvador. Eso es una cuestión de cada... Se llama a llamar, se me fue el teléfono. 150.000 salvadoreños muertos por las pandillas, y luego de que en un fin de semana mataron 87 salvadoreños, en un fin de semana, nosotros tuvimos una reunión a las 3, 4 de la mañana y decidimos pararlo. Y lo fuimos a parar y lo aniquilamos totalmente en la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad, porque tuvimos 0 bajas civiles. Todas las operaciones de ese tamaño tienen centenares, si no miles de bajas civiles. Tuvimos 0 bajas civiles, tuvimos 8 bajas de nuestras fuerzas del orden, de héroes nuestros que cayeron en ese combate, y tuvimos aproximadamente, ¿cuántos pandilleros habrán caído? 110 pandilleros. Entonces, haber eliminado el crimen del país con las mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a mujeres, que lesiona a mujeres, el Estado lo protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña, hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debe haber sido violada ni asesinada. Entonces, nosotros hemos recibido 200 lecturas de moral de personas que no conocen lo que nosotros vivimos, que nunca nos dieron una solución que fuera factible. El Salvador probó de todo. La OEA incluso patrocinó una tregua completa en donde el secretario general de la OEA, Insulza, llegó ahí
a abrazarse con los pandilleros, a los pandilleros les entregaron unas armas en gesto de buena voluntad. El secretario general de la OEA en ese tiempo, Miguel Insulza, recibió las armas de los pandilleros. Llegaron incluso los sacerdotes a bendecir la tregua, le lavaron los pies a los pandilleros para hacer, de una manera farisea, algo que parece cristiano, pero no lo es, porque estoy seguro que Dios no quiere que se violen niñas y que se asesinen niñas de 8 años. Y ahí todo el mundo aplaudía. El modelo de El Salvador debe ser copiado por el resto del mundo. El Salvador debe de exportarse este modelo que tiene un gran éxito. Y luego se supo todo lo que estaba detrás de esa tregua contra las pandillas, pandilleros que fueron entrenados, y están las fotografías y los videos, pandilleros que fueron entrenados en los polígonos de tiro del ejército nuestro. Ahí fueron entrenados los pandilleros a tiro certero, que significa poderle pegar en la cabeza o en el corazón a los salvadoreños, entrenados por el gobierno, con armamento del gobierno. Se desaparecieron $2 millones de armamento del gobierno, en el gobierno anterior, del gobierno de esas personas que ahora están diciendo eso. De El Salvador, gracias, ya tengo la autorización, ¿verdad? Entonces, quería hacerle la consulta, 2 preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30,000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema, y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga. Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas gracias. Como en todo país, todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas en donde son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta que toda Latinoamérica. La más alta del mundo la llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONG no son los únicos. Hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30,000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque obviamente si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y lo claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y ahí hemos liberado 7,000 personas.
Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo le decía, no. Nosotros hemos liberado el 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etc. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo. Y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas. Y vamos a liberar el 100% de inocentes. Ahora, yo le decía a un embajador, no voy a decir de qué país, pero yo le decía a un embajador que me decía eso. Dice, porque hay que acelerar las liberaciones de los inocentes. Y yo digo, claro, embajador. Pero ¿usted cree que un país que comete error al capturar culpables no va a cometer error al liberar inocentes? Porque el problema es que se liberen, pero si los liberamos se van a ir culpables, ellos van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde, yo le dije, le voy a contar un caso donde...